Hola, buenas tardes, me escuchan, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Miss. ¿Cómo están? Buenas tardes. Uy, ¿qué pasó? ¿A qué se debe tanta tristeza? Domingo, fin de semana, ¿verdad? Ya terminándose el día. Pero igual, vamos con buen ánimo mañana el lunes al trabajo, pero igual. Muy bien, ¿cómo están? Buenas tardes, qué alegría volvernos a reencontrar. ¿Cómo pasaron los días rápidamente? Ya estamos a la segunda semana de lo que son nuestras clases. Espero que todos se encuentren muy bien, que todos hayan tenido una semana muy bonita, que les haya ido bien absolutamente en todo. Como cada fin de semana, en esta oportunidad, domingos por la tarde, reencontrándonos para lo que son ya nuestras clases. Recordarles que las clases son grabadas. Si ustedes desean visualizarlas en otro momento, pues basta con ingresar a la plataforma de la institución y las pueden ver tantas veces crean necesarias. Adicional a esto, también tenemos clases que se encuentran en plataforma. Entonces, nosotros como institución, siempre pensando en nuestros estudiantes, siempre brindándoles todo el apoyo, toda la facilidad que puedan requerir. Si por ahí todavía después de las clases también se les presentan las dudas, las inconveniencias, cuenten con nuestros números de celulares, que de esa manera también se les brinde el apoyo. ¿Sí? Muy bien, entonces, como siempre, también agradeciéndoles la confianza depositada hacia nuestra institución. Pero por favor, hagamos extensivo la invitación. Quizás tengamos amigos, vecinos, parientes, conocidos que deseen culminar el nivel secundario. Invitémoslos a que sean parte de nuestro colegio. Recordarles que estamos a nivel nacional, que la distancia no sea impedimento para formar parte de la familia del Colegio SANE. Muy bien, entonces vamos a dar inicio a nuestra clase del día de hoy. Ya ustedes saben cuál es el modo de trabajo de nuestra institución. Con ustedes ya estamos casi a puertas de poder culminar este nivel secundario. Cada bimestre las clases son de un mes, de las cuales son 2 semanas de lo que es el curso de matemática y las siguientes 2 semanas son de lo que es el curso de razonamiento matemático. Entonces, con ello quiero decir que el día de hoy estamos culminando ya lo que es matemática. Por ende, ya esos exámenes, al menos de matemática, deberían estar en esta semana pues más que listos. Muy bien, entonces voy a compartir pantalla para poder dar inicio a nuestra clase programada del día de hoy. La sugerencia, como siempre, de que ustedes cuenten con su módulo para que puedan llevar la secuencia, ya sea el módulo en forma quizás virtual o caso contrario, pues quizás en forma física, ¿verdad? En forma física. Entonces, ya depende cómo ustedes que lo tienen, pero el objetivo es que también ustedes puedan llevar la secuencia de lo que estamos realizando. Muy bien, entonces ahora sí voy a compartir pantalla para poder dar inicio ya a nuestra clase programada del día de hoy. Muy bien. Ya sabemos que, bueno, a estas horas conmigo llevamos el curso de lo que es números, matemática. Nuestro tema del día de hoy son circunferencias y también vamos a hablar de lo que viene a ser el área del triángulo. Mi nombre es Lupe Montes, saben que estoy a la orden y disposición de cada uno de ustedes. Dudas, inconveniencias, referidos a los temas del módulo matemático, razonamiento matemático, por favor, con mucha confianza. Sí, encantadísima de poder apoyarlos. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de lo que viene a ser este tema tan bonito que viene a ser la circunferencia. En primer lugar, a veces hay muchos estudiantes y quizás también nos pasan a nosotros, cuando hablamos de la circunferencia, cuando hablamos del círculo, pues pensamos que es lo mismo. Dice la circunferencia y el círculo. Te preguntan, ¿qué circunferencia? ¿Qué círculo? Y algunos dicen, bueno, es lo mismo. Circunferencia y círculo es lo mismo. Pero sin embargo, cuando nosotros hacemos la definición de cada una de ellas, pues no son lo mismo. Cuando nosotros hablamos de circunferencia y círculo, son cosas muy distintas, pero pese a ser distintas, están tan relacionadas que no existe el uno sin el otro.
Cuando nosotros hablamos de circunferencias, la circunferencia, fíjense, lo tenemos acá, es solamente el contorno, solamente el contorno. ¿Y qué es el círculo? Círculo es lo que está dentro de ese contorno. Es la porción del plano limitado por una circunferencia. Entonces, fíjense, cuando nos hablan de circunferencia, circunferencia es solamente el contorno. Y círculo es lo que está dentro de ese contorno. Son cosas muy diferentes, pero pese a ser diferentes, pues están muy relacionados, que no existe el uno sin el otro. ¿Cierto? La circunferencia es el lugar, dice, geométrico de todos los puntos del plano que están a la misma distancia de un punto llamado centro. Entonces, la circunferencia es solamente el contorno. Y el círculo es la porción del plano limitada por una circunferencia. Círculo es lo que está dentro de ese contorno. Son cosas totalmente diferentes, pero, ¿cierto? Algunos, como les vuelvo a repetir, por ahí que confunden y piensan que es lo mismo. No son los mismos. ¿Están tan relacionados? Sí, pero no son lo mismo. Cuando nosotros vamos a hablar, por decir, de lo que es el círculo tiene sus partes. En primer lugar, tenemos una radio. Una radio. Cuando nosotros nos referimos a radio, pues radio es el segmento que va a unir. ¿A quién va a unir? En primer lugar, todo círculo tiene un punto medio. Todo círculo tiene un punto medio, ¿cierto? El centro. Entonces, cuando nosotros hablamos de radio, radio es el segmento que va a unir este centro con cualquier punto de la circunferencia. Puede unir para acá, puede unir para acá, puede unir para acá, puede unir para acá, etc. A cualquier punto de la circunferencia. Ese segmento se llama radio. Es la radio. Cuando nosotros hablamos del círculo, tenemos que conocer qué es un sector circular. Imagínense, la palabra sector, pues cuando nos mencionan sector, es una parte, ¿cierto? Sector es una parte. Pero como estamos hablando del círculo, es una parte del círculo. Y como nosotros tenemos un sector circular, tenemos un centro, trazamos una radio y trazamos otra radio para acá. Y este espacio que está de color rojo, pues eso es el sector circular. Entonces, el sector circular es el espacio comprendido entre dos radios. Eso es un sector circular. Cuando hablamos del círculo, tenemos que hablar del segmento. ¿Qué es el segmento? El segmento es aquella línea que va a unir en dos puntos a nuestra circunferencia. En dos puntos. Podemos trazarla en cualquier sentido, pero no pasa por el medio, no pasa por el centro de nuestro círculo. Podemos trazar en cualquier sentido, si une en dos puntos, ese es el segmento. Cuando hablamos del círculo, tenemos que hablar del arco. El arco, ¿qué es el arco? El arco es un pedazo de circunferencia. Ojo, circunferencia, ya sabemos que circunferencia es el contorno. Entonces, cuando me hablan de arco, arco es un pedazo de circunferencia, los cuales pues están limitados, ¿cierto? Por dos extremos. Por decir, yo digo este punto A hasta este punto B. Tengo mi arco AB. Cuando nosotros nos hablan del arco, siempre nos ponen los extremos, las letras de los extremos, y arribita nos ponen como un sombrerito. AB, es el arco AB. ¿Sí? Entonces, arco es una porción de circunferencia, es un pedazo de circunferencia. Cuando nosotros hablamos del círculo,
también tenemos que hablar de lo que viene a ser la recta tangente. ¿Qué es la recta tangente? La recta tangente es aquella recta que se va a unir con nuestra circunferencia solamente en un punto. Es una recta que va a estar fuera de nuestra circunferencia, pero que solamente se van a tocar en un punto. Y este punto se llama también el punto de tangencia. Punto de tangencia. Punto de tangencia. Ese punto donde se juntan la recta y la circunferencia, eso es el punto de tangencia. Cuando nosotros hablamos del círculo, tenemos que conocer también qué es una cuerda. Una cuerda también es un segmento que va a pasar por cualquier punto de nuestra circunferencia y que lo va a unir en dos puntos. Al igual que el segmento, lo va a unir en dos puntos, pero tampoco pasa por el centro. Tampoco pasa por el centro. Podemos trazar en cualquier sentido la cuerda, pero no pasa por el centro. Une a nuestra circunferencia en dos puntos. La circunferencia, ya sabemos que circunferencia es solamente el contorno. Es solamente el contorno. Solamente el contorno. Todo lo que es el contorno, eso es circunferencia. ¿Cómo nosotros hallamos la circunferencia? Para nosotros poder hallar la medida de la circunferencia, tenemos que conocer el valor de radio. Ya sabemos que radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de circunferencia. Una vez que nosotros conozcamos la medida de radio, simplemente decimos 2pi multiplicado por radio. Si mi radio fuera 4, por decir 4 centímetros, la longitud de mi circunferencia sería 2 por 4, 8pi centímetros. Entonces, para nosotros poder conocer, para nosotros poder hallar la longitud de circunferencia, tenemos que conocer radio. Y finalmente, cuando nosotros hablamos del círculo, tenemos que saber qué es un diámetro. Cuando nosotros hablamos de diámetro, diámetro también es una cuerda. Pero a diferencia de la cuerda, el diámetro va a pasar exactamente por el centro de nuestro círculo. Exactamente por el centro de nuestro círculo. En cualquier sentido. Puede ser en forma horizontal, en forma vertical, en forma diagonal, en cualquier sentido, pero va a pasar por el centro. Cuando nosotros hablamos del diámetro, el diámetro es 2 veces radio. ¿Por qué 2 veces radio? Imagínense si esto es el centro. Del centro a la derecha tenemos una radio. Del centro a la izquierda tenemos otra radio. Entonces, por eso se dice que el diámetro es la unión de 2 veces radio. Porque el diámetro pasa exactamente por el punto medio de nuestro círculo. En cambio, la cuerda nosotros no podemos decir que es la unión de 2 radios, porque radio parte siempre del centro, del punto medio. Y eso es el diámetro. El diámetro es aquella cuerda que también une a nuestra circunferencia en 2 puntos, pero ¿cuál es la diferencia con la cuerda? Que el diámetro tiene que pasar exactamente por el punto medio. Entonces, por ello, se dice que diámetro es la unión de 2 radios, 2 veces radio. Cuando nosotros hablamos de lo que son circunferencias, tenemos que conocer las propiedades básicas de lo que es circunferencia. La primera propiedad. ¿Qué nos dice la primera propiedad? Cuando nosotros tenemos una circunferencia, ubicamos el punto medio en el círculo, ¿cierto? Este punto medio lo hemos llamado O en este caso, y nosotros trazamos una radio, porque esto es radio. Tenemos una recta tangente, ya sabemos, recta tangente, se le llama tangente porque se toca en un
punto con nuestra circunferencia. Entonces, cuando nosotros tenemos una recta tangente, un punto de tangencia, ese punto de tangencia lo unimos con el centro, con un segmento que viene a ser radio. Este ángulo que van a hallar entre ellos, la unión de ellos, siempre va a ser 90 grados. Siempre va a ser 90 grados. Imagínense que yo pueda tener, por decir un ejercicio, me dicen, tienes una circunferencia, trazas una recta tangente, es el punto de tangencia, ubicas el punto medio en tu círculo y trazas una radio, pero esta radio coincide exactamente con el punto de tangencia. Entonces lo que me dicen a mí es, si este ángulo vale x más 20, hallar el valor de x. Entonces, cuando nosotros tenemos una recta tangente, cuando tenemos punto de tangencia, cuando nuestra radio que parte del centro llega exactamente al punto de tangencia, este ángulo va a ser 90 grados. Entonces, lo único que nosotros tenemos que sacar es nuestra ecuación. X más 20 tiene que ser 90. Y para que esto, yo no puedo sumar el X con el 20, el 90, el 20 pasa restando al otro lado. Y 90 menos 20, el valor de X es 70. 70 grados, claro. Fíjense, 70 más 20, ahí está el 90. Porque este ángulo que formó el punto de tangencia con la radio, o la recta con la radio, siempre tiene que ser 90 grados. Eso dice nuestra primera propiedad, que cuando nosotros vamos a juntar, cuando nosotros tenemos un ángulo en el punto de tangencia con la radio, pues ese ángulo va a ser exactamente 90 grados. 90 grados. Ahora, no solamente mi recta puede estar en ese sentido, si yo tengo una circunferencia por A o B, tengo una recta tangente. Está en este sentido. Tengo mi punto de tangencia. Tenemos el centro y tenemos la radio. Y me dicen por decir que este ángulo mida 2x. Me piden calcular el valor de x. Entonces, lo único que vamos a decir es, cuando esto sucede, cuando hay punto de tangencia, 2x tiene que ser igual a 90. Ese ángulo es igual a 90. Pero acá tienes 2x. Tú sabes que el 2 le está multiplicando al x. Y todo lo que multiplica baja dividiendo. Y 90 entre 2, x vale 45 grados. Y eso sería nuestro resultado. Nuestra recta tangente puede estar en cualquier sentido, pero mientras se toquen con la circunferencia en un punto, eso ya es el punto de tangencia. Y la unión del centro con el punto de tangencia siempre va a ser el ángulo 90 grados. La segunda propiedad que nosotros tenemos es cuando nosotros tenemos dos cuerdas de igual medida, dos cuerdas que midan igual. Ya sabemos que cuerdas son aquellos segmentos que unen a nuestras circunferencias en dos puntos, pero que no pasan por el centro. Tenemos nuestra circunferencia. Nosotros trazamos dos cuerdas igualitas. Cuerda para acá, cuerda para acá. Tenemos dos cuerdas. Estas cuerdas son iguales. Entonces, ¿qué es lo que me dice la propiedad? Cuando tú tienes tu circunferencia, cuando tú tienes tu círculo, tienes dos cuerdas que son iguales, ojo, los arcos, es decir, que están a sus espaldas, este arco es igualito a este arco. Si a mí me dicen, el arco de acá vale por decir x más 30, y me dicen que el arco de acá vale por decir 80, me dicen hallar x. Entonces la propiedad me dice que este arco, que los arcos se encuentren a la espalda, este arco
va a ser igual a este arco. Entonces, lo único que nosotros tenemos que sacar es nuestra ecuación, que x más 30 es igual a 80. No se puede sumar x con 30, por lo tanto, el 30 tiene que irse para el otro lado, pero con signo cambiado. Y x es igual a 80 menos 30, esto es 50 grados. X vale 50. Claro, y si nosotros reemplazamos, fíjense, x vale 50. 50 más 30, 80. 80 es igual a 80. ¿Cierto? Entonces, eso nos dice la segunda propiedad. Que cuando tenemos cuerdas que midan igual, pues los arcos que están a las espaldas de nuestra cuerda tienen igual medida, son iguales. La tercera propiedad es cuando nosotros vamos a tener una radio y cuando vamos a tener una cuerda. Una radio y una cuerda. Pero ¿cómo así? ¿Se pueden juntar una radio y una cuerda? Claro que sí, podemos juntarlos, podemos unirlos. Podemos juntar e intersectar a una radio y una cuerda. Esta tercera propiedad, igual estamos trabajando en la circunferencia. Entonces, vamos a tener, lo primero, mi circunferencia. Mi circunferencia. Ubico el punto medio, el centro, el centro. Voy a trazar una radio. Ya sabemos que radio es el segmento que une el centro con cualquier punto de circunferencia. Adicional a esto, voy a trazar una cuerda. Pero esta cuerda dice tiene que pasar y tiene que intersectarse con nuestra radio. Al momento de intersectarse, lo primero es que nos van a formar ángulos de 90 grados. La intersección va a ser siempre en forma perpendicular. Y a la vez, esta radio dividió a la cuerda en dos partes iguales. Este lado de acá es igualito al lado de acá. Si a mí me dicen que este espacio, por decir, el espacio de la cuerda que está al otro lado de la radio hacia arriba, supongamos que mide x más 10. Y me dicen que la cuerda de acá, de este punto, le vamos a llamar, por decir el punto M, le vamos a llamar a la cuerda AB. Entonces yo digo, si de M a A o de A a M vale x más 10, y me dicen que de M a B, por decir, vale 18, entonces me piden calcular x. Entonces, cuando nosotros vemos una radio y vemos una cuerda intersectada en forma perpendicular 90 grados, rápidamente, esa cuerda se dividió en dos partes iguales. X más 10 tiene que ser 18. X más 10 no se puede trabajar, entonces será 18 menos 10. Y 18 menos 10, X vale 8. Si nosotros reemplazamos 8, 8 más 10, 18, 18. Entonces, esa es la propiedad cuando nosotros tenemos una radio y tenemos una cuerda. Al momento de intersectarse, siempre en forma perpendicular, 90 grados. Y nuestra cuerda se dividió en dos partes iguales. ¿Sí? Y finalmente tenemos nuestra propiedad cuando nosotros tenemos dos cuerdas paralelas. Paralelas. ¿Qué significa la palabra paralelo? Cuando a nosotros nos hablan de lo que es paralelos, en primer lugar, paralelos son dos rectas, se trabaja con rectas. Estas dos rectas están ahorita en forma paralela. ¿Por qué dice que están en forma paralela? Están en forma paralela porque están en un mismo sentido, en este caso están inclinados en forma diagonal y mantienen una distancia entre ellas. Imagínense, si nosotros hacemos la prolongación quiere decir hacer crecer, la primera recta que le vamos a llamar L1, prolongamos hasta donde ya la imaginación nos llegue,
De la misma forma, prolongamos la recta 2, prolongamos, ojo, son rectas, siempre tiene que ir directo, ¿cierto? Entonces hacemos las prolongaciones de cada una de ellas. Estas rectas van a crecer, pero siempre manteniendo esta distancia. No va a haber un momento, no va a haber un lugar en las que estas rectas se vayan a unir. Jamás se van a unir. Jamás. Estas rectas, así los prolonguemos hasta donde ya no podamos más, siempre van a crecer, pero manteniendo su distancia. Están en el mismo sentido ambas, pero mantienen una distancia. A eso se les llama paralelos. Entonces, ¿qué nos dice? Cuando nosotros tenemos una circunferencia, dice, y trazamos rectas paralelas, ojo, rectas paralelas, tengo paralelo acá, mis dos segmentos están paralelos dentro de lo que es mi circunferencia en el círculo. La propiedad me dice que los arcos que formaron estos tienen que ser iguales. Es decir, estos arcos que están entre los segmentos, si esto es por decir 10, el de acá tiene que ser 10. El de acá tiene que ser 10, porque son paralelos. Son paralelos ellos. Si nosotros hacemos avanzar, avanzan, pero siempre manteniendo esa distancia. Por lo tanto, los espacios, los arcos de nuestra circunferencia tienen que ser igualitos. Y de acá es donde allá nosotros nos sacan ecuaciones, nos dan los ejercicios. Nosotros tenemos que tener en cuenta solamente nuestras propiedades. A veces cuando a nosotros nos quieren complicar, por decir, hay estudiantes que se complican, es porque no tienen en claro lo que son las propiedades. Una vez que nosotros tengamos claro lo que son propiedades, imagínense, me pueden dar cualquier tipo de ejercicio, cualquier tipo de ecuación, y yo ya voy a saber aplicar de cómo voy a resolver ese ejercicio. Entonces, respecto a la circunferencia, son las 4 propiedades que son las propiedades fundamentales en la circunferencia. Lo primero es cuando tenemos una recta tangente, es decir, con el punto de tangencia. La unión del centro con el punto de tangencia siempre van a llegar en forma perpendicular. Este cuadrito no es un cuadrito por las puras. Este cuadrito en matemática significa 90 grados. Fíjense, eso ya viene del ejercicio. Eso significa 90 grados, que siempre va a llegar en forma perpendicular. La segunda propiedad, cuando nosotros trazamos en una circunferencia 2 cuerdas iguales. Los arcos que están a las espaldas de las cuerdas son iguales. Ojo, esta propiedad es muy diferente a esta propiedad, ¿eh? Muy diferente. Acá tenemos 2 cuerdas de igual medida. Acá tenemos cuerdas paralelas. Cuando las cuerdas miden igual, los arcos de las espaldas de las cuerdas son iguales. Pero cuando son paralelos, los arcos que están entre las cuerdas son iguales. Los arcos que están entre ellas. Entonces eso hay que tener en cuenta, no nos vayamos a confundir si nosotros tenemos cualquier tipo de ejercicios de ello. Y la última propiedad, pues cuando tenemos la intersección de una cuerda con una radio. Al momento de intersectarse, siempre va a llegar en forma perpendicular, 90 grados. A la vez, la cuerda se dividió en 2 partes iguales. De AB es igual a BC, es igual. Estamos entonces con esas 4 propiedades, ustedes pueden resolver cualquier tipo de ejercicios de lo que vienen a ser las circunferencias. Tienen ejercicios en sus exámenes, entonces espero que ya no puedan tener ninguna dificultad. Vamos a pasar a nuestro siguiente tema, que viene a ser el área del triángulo. A veces cuando nosotros hablamos de la palabra área, ¿cierto? Mayormente esto lo escuchamos. Imagínense, por ahí vemos, este terreno está en venta.
tiene de área 170 metros cuadrados, ¿cierto? Cuando nosotros hablamos de lo que son áreas, debemos entender que cuando nos mencionan áreas es la medida de lo que está dentro de nuestra figura, dentro de nuestra figura. En este caso vamos a hallar el área del triángulo. Quiere decir que nosotros vamos a conocer la medida de lo que está dentro de los lados del triángulo, todo lo que está de color verde. Eso vamos a hallar. Entonces, cuando nosotros nos hablan de áreas, área es lo que vamos a medir dentro. ¿Dentro de quién? Cuando nosotros hablamos de lo que son las figuras, se llama dentro del perímetro. Perímetro es la suma de todos sus lados. Imagínense si a mí me dicen esto vale 6 centímetros, esto vale 8 centímetros, esto vale por decir 10 centímetros, un ejemplo. Si a mí me dicen hallar el área, lo que voy a hallar con área es lo que está dentro, lo que está de color verde. No me puedo poner a sumar. Pero si me dicen hallar el perímetro, que al perímetro se le denota con 2P, el perímetro es la suma de todos sus lados. Ahí sí tendría que sumar el 6 más el 8 más el 10. Cuando me dicen perímetro. Entonces tendríamos 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 centímetros. El perímetro de este triángulo es 24 centímetros. ¿Pero cuánto es su área? Para nosotros poder hallar el área del triángulo, debemos saber, obviamente, si nosotros tenemos nuestro triángulo, el espacio que está, el lado que está, ¿cómo lo decimos? El lado que está sobre el papel, en este caso, eso es la base, ¿cierto? Si nosotros visualizamos este triángulo, para este triángulo, esta es la base, ¿cierto? Esta es la base. Esa es la base. Ahora, si yo quiero saber, por decir, cuánto de altura tiene ese triángulo, entonces para saber la altura, yo tengo que partir de un punto, que este punto se llama vértice, y de este punto tengo que medir en forma recta, ¿cierto? En forma recta. Imagínense si ustedes, por decir, están en sus casas, quieren saber cuánto de altura es que tiene su casa. Ustedes no le pueden hallar en forma inclinada, poner la wincha, o quizás por ahí ponerlo en forma zigzag para saber altura, ¿cierto? Altura siempre tiene que llegar en forma recta. Entonces, lo mismo, para nosotros poder hallar el área del triángulo, necesitamos la medida de la base y necesitamos la medida de la altura. H, altura. Una vez que conozcamos base y conozcamos altura, nosotros podemos determinar cuánto es el área del triángulo. Supongamos que en este triángulo, bueno, tengo 10 de base y me dicen que la altura, por decir, mira, la altura mide, me dicen, por decir, 6 centímetros en este triángulo, ¿ah? Mi base mide 10 y mi altura mide 6 centímetros. Y me piden hallar el área del triángulo. Entonces, para nosotros poder hallar el área del triángulo, lo único que tenemos que hacer es multiplicar base, que sería 10 centímetros, por altura, que sería 6 centímetros, y eso lo dividimos entre 2. Base por altura dividido entre 2. Entonces, acá en algunos casos lo multiplican, pero siempre el objetivo también es simplificar. La multiplicación es la operación que hace crecer rápidamente a un número. Y a veces trabajar con números altos, pues es complicado. Entonces, vamos a reducir mediante la simplificación. Yo saco mitad, por decir, a 2 es 1, mitad de 10 es 5. Y lo único que tengo que multiplicar es 5 por 6, eso me da 30.
Ojo, tiene centímetro por centímetro, centímetro cuadrado. Cuando nosotros hallamos áreas, siempre nuestro resultado tiene que ser en unidades cuadradas. Por eso es que ustedes cuando ven, por decir, se vende este terreno, algunos dicen 3 kilómetros cuadrados, 20 metros cuadrados, ¿cierto? Entonces, siempre nuestro resultado cuando nosotros hallamos áreas tiene que estar en unidades cuadradas. Entonces, de esa manera nosotros conocemos el área del triángulo. Ahora, cuando nosotros hablamos del triángulo, a veces muchos estudiantes se confunden. Imagínense si nosotros tenemos el triángulo, como en el caso anterior, ¿cierto? Para este triángulo, su base es el de acá, base, ¿cierto? Su base. Y su altura, pues yo quiero saber cuánto de alto tiene. Voy a partir de este vértice y voy a trazar. Siempre va a llegar en forma perpendicular, 90 grados. Esto sería la altura, ¿cierto? Eso sería la altura. Pero no solamente el triángulo se dibuja de esa manera. Yo puedo dibujar un triángulo de esta manera. ¿Saben qué triángulo es un polígono? Es el primer polígono. Tiene 3 lados. También es un triángulo, ¿cierto? También es un triángulo. En este segundo caso, esta es la base de mi triángulo. Base. ¿Y dónde será la altura? Altura siempre se traza en forma recta. Imagínense, siempre sale de un punto, de un vértice. Entonces, en este tipo de triángulo, este lado, que es el lado del triángulo, también coincide y es la altura del triángulo. Y ya sabemos que altura siempre va a llegar en forma perpendicular, 90 grados. Ahora, no solamente hay triángulos de esa manera. Supongamos que yo tengo este tipo de triángulo, ahí está. Entonces me dicen base, muy bien, la base es el de acá. Esto es la base, eso es el que está sobre el papel, vamos a decirlo. Es la base. Me dicen traza altura. Altura tiene que llegar a mi base, ¿cierto? La altura tiene que llegar a mi base. Y la altura siempre tiene que ser en forma recta. Quizá muchos de ustedes dicen por ahí, altura puedo trazar de acá, de este punto y llega acá. Altura no puede ir en forma inclinada. No puede ir en forma inclinada. Altura siempre tiene que estar en forma recta, en forma perpendicular. Entonces, como esto es mi base, altura obligado tiene que salir de este punto, ¿cierto? Tiene que partir de ese punto y no puede ser en forma diagonal. La altura siempre tiene que ser en forma recta. Entonces, ¿qué hacemos? Hacemos crecer este lado, prolongamos este lado y recién trazamos altura. Y esta altura llega en forma recta, perpendicular. Fíjense, entonces vamos a tener en cuenta los 3 tipos de triángulo. Este se llama un triángulo acutángulo. Acutángulo. ¿Por qué recibe ese nombre de acutángulo? Porque cada uno de sus ángulos, que son estos espacios, son menores que 90 grados. Son mayores que 0, pero menores que 90 grados. Son mayores que 0 y son menores que 90 grados. Este segundo triángulo recibe el nombre de rectángulo. Rectángulo. ¿Y por qué se le llama rectángulo? Porque tiene un ángulo recto de 90 grados. En este segundo triángulo, la altura coincide con uno de los lados de nuestro triángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque tiene un ángulo que mide exactamente 90 grados. Exactamente 90 grados. Y el tercer triángulo se llama obtusángulo. Obtusángulo.
¿Por qué se llama obtusángulo? Porque este triángulo tiene un ángulo mayor a 90 grados. Mayor a 90 y menor a 180 grados. Por eso se llama obtusángulo. En el caso de la primera, nuestra altura está dentro del triángulo. Dentro del triángulo. En el caso del segundo, nuestra altura coincide con uno de los lados del triángulo. Esta línea, este segmento que está de color negro, es un lado del triángulo y aparte es la altura del triángulo. Coincide, cumple dos funciones. Es lado del triángulo y a la vez es altura del triángulo. Y en este tercer caso, nuestra altura está fuera del triángulo. Fuera del triángulo. Tenemos que todavía prolongar uno de sus lados para poder trazar altura, porque altura siempre tiene que llegar en forma recta. Pero cuando nosotros hallamos áreas, tú puedes tener la primera, tú puedes tener la segunda, tú puedes tener la tercera, cualquiera de los triángulos. El área del triángulo simplemente es base por altura dividido entre 2. Esa es nuestra fórmula para nosotros poder hallar el área del triángulo. Y ya saben que cuando nos referimos a áreas, quiere decir que vamos a conocer lo que está dentro. Si me dicen haya el área del primer triángulo, por decir, tengo que conocer lo que está dentro. Esto es lo que voy a conocer con el área. El área del segundo, esto es lo que voy a conocer con área. La medida de lo que está dentro. Porque si a mí me piden hallar el contorno, me pidieran hallar el perímetro del triángulo. Y no me están pidiendo hallar perímetro. Nuestro tema es el área del triángulo. Y área es lo que está dentro. En cualquiera de los tres casos, la fórmula es base por altura dividido entre 2. Así de súper sencillo. Cuando nosotros hablamos y resolvemos ejercicios de lo que vienen a ser áreas, imagínense si me dicen hallar el área del triángulo. Hallar el área del triángulo. Área del triángulo simplemente se le pone A de área y pones la figurita. Área del triángulo. Entonces lo que nos dan en primer lugar es por decir, un triángulo. Un triángulo. Me dicen cuya base, por decir, cuya base mida 20 centímetros. 20 centímetros. Y su altura, me dicen, la quinta parte de la base. 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 Entonces lo que nosotros vamos a hacer, pues ya está mi triángulo, ¿cierto? Me piden hallar el área del triángulo. Entonces lo que me piden hallar es lo que está dentro. Cuando hablamos de áreas, siempre tiene que estar sombreado. Por eso son áreas sombreadas, pintadas, porque eso es lo que voy a hallar. Me piden hallar el área del triángulo. Muy bien. Me piden hallar entonces lo que está dentro. Ya está. Me dan los datos. Me dicen que la base mida 20 centímetros. Ya. Base es donde está sentado. ¿Cierto? En el caso de este triángulo, esto es la base. Dice que la base mide 20 centímetros. Ya está. Y su altura mide la quinta parte de la base. Altura parte de acá y llega en forma perpendicular, derechito, siempre 90 grados. Y dice que es la quinta parte de la base. Cuando a nosotros nos hablan por decir, nos dicen mitad, lo que nosotros hacemos dividir entre 2. ¿Cierto? Si me hubiesen dicho la mitad de la base, fácil, 20 entre 2 es 10, la mitad de 20 es 10.
Si me dicen la tercera parte, ojo, es la división entre 3. Hay muchos que se confunden también a veces con las palabras. Cuando me dicen tercera parte, es la división entre 3. Y si me dicen triple, es la multiplicación por 3. Entonces acá me dicen que la altura es la quinta parte de la base. Lo único que tengo que hacer es dividir 20 entre 5. Y 20 entre 5, eso es 4. Entonces la altura mide 4 centímetros. Si me hubiesen dicho el quíntuplo de la base, ojo, cuando me dicen el quíntuplo ya es la multiplicación por 5. Pero acá me están diciendo que es la quinta parte. Ya está. Tengo todos los datos para nosotros poder hallar el área. Entonces, ¿qué decimos? El área del triángulo es igual base 20 centímetros por altura 4 centímetros entre 2. Si yo multiplico 20 por 4, uy, número grande, saco mitad. Saco mitad de 2, 1, saco mitad de 20 es 10. Y lo único que tengo que multiplicar es 10 por 4, 40. Centímetros por centímetros, 40 centímetros cuadrados. Eso mide el área de ese triángulo, con 20 centímetros de base y 4 centímetros de altura. Ahora, no necesariamente puedo tener ejercicios solamente de ese tipo. Pónganse a pensar si me dicen a mí, sí, el área del triángulo, por decir, mide 80 centímetros cuadrados. Me dicen que su altura mide 20 centímetros. Y me piden hallar la base del triángulo. Hallar la base del triángulo. Entonces, ¿qué decimos? Nosotros sabemos que el área del triángulo es base por altura dividido entre 2, ¿cierto? Eso es la fórmula. Entonces, vamos a reemplazar. Me dicen que el área mide 80 centímetros cuadrados. Entonces, vamos a reemplazar en área. Esto dice 80 centímetros cuadrados. Me dicen calcular la base, AB. No sé cuánto será. Pero me dicen que altura mide 20 centímetros. Estoy reemplazando solamente en la fórmula. Entre 2. Ya está. ¿Cierto? Ya está. Puedo sacar mitad acá, 1. Puedo sacar mitad de 20, es 10. Entonces tendríamos 80 centímetros cuadrados. Va a ser igual a B por 10 centímetros. Porque al 20 ya lo saqué mitad y solamente me quedó 10. Ahora, el B con el 10 se están multiplicando. Yo quiero conocer el valor de base. Todo lo que se está multiplicando pasa al otro lado dividiendo. Entonces, lo traigo a dividir el 10 centímetros. Y me quedaría solamente con B de base. Entonces, ¿qué hacemos? 80 entre 10, ¿cierto? Podemos cancelar los ceros y nos queda 8 entre 1, 8. Centímetro cuadrado entre centímetros, se va 1 centímetro arriba, se va 1 centímetro abajo. Entonces la respuesta simplemente es 8 centímetros. Cuando nosotros tenemos un triángulo de base 8 centímetros y altura 20 centímetros, el área de ese triángulo va a ser 80 centímetros cuadrados. Entonces, cuando nosotros trabajamos fórmula, siempre tenemos que acostumbrarnos a trabajar de izquierda a derecha y de derecha a izquierda de la misma forma, en ambos sentidos. Tenemos que manejar nuestras fórmulas en ambos sentidos, ¿sí? Y de esa manera podemos hallar
cualquier tipo de área de lo que vienen a ser los triángulos. Base por altura dividido entre 2. Y con eso se conoce cualquier área referido a lo que es triángulos. ¿Sí? Muy bien. ¿Alguna duda, por favor? ¿Alguna duda, alguna inconveniencia respecto a estos temas? Los estoy escuchando. Uy, se me durmieron, ¿ah? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Muy bien, me parece que no hay dudas, me parece que no hay inconveniencias. De todas maneras, recordarles que si por ahí todavía se les presentan las dudas, cuenten con nuestros números de celulares, que de esa manera también nosotros brindamos el apoyo. Es una ayuda ya un poco más personalizada para que puedan entenderlo un poquito más, ¿sí? Entonces, con esto estamos culminando ya lo que es nuestra clase del día de hoy. Con esto estamos culminando ya lo que es el curso de matemática. Ya los dos fines de semana siguientes vamos a tocar los temas de lo que viene a ser el curso de razonamiento matemático y con ello pues ya estaríamos culminando este segundo bimestre y ustedes cada vez más cerca de poder culminar este nivel secundario. Como siempre yo les digo, hoy en día tenemos un gran aliado que es el Internet. Yo me imagino que no solamente ustedes están con el objetivo de poder culminar este nivel secundario, sino que me imagino que tienen metas de poder continuar con lo que son carreras superiores. Entonces, vamos a darle una repasada a todo. Sí, vamos a darle una repasada a todo. Vamos a darle buen uso a nuestro Internet. Hay tantas cosas bonitas para nosotros poder ir aprendiendo. Cualquier duda, si por ahí necesitan ir referido a los números, pues yo encantadísima de poder apoyarlos, ¿sí? Entonces yo con esto me despido deseándoles que tengan, bueno, domingo ya se nos terminó, una bonita noche, una bonita semana y Dios mediante pues nos estaremos reencontrando el siguiente domingo a la misma hora. Un abrazo a la distancia, cuídense mucho, nos vemos, chao.